Hoy, 8 de junio, estamos celebrando el Día Mundial de los Océanos, una fecha muy importante que nos recuerda el papel que tenemos las compañías de logística y transporte de carga internacional en la conservación de este vital recurso. ¿Cómo podemos participar de esta celebración? ¿Cuáles son los principales retos a los cuales nos enfrentamos todos desde nuestro sector y qué podemos hacer para avanzar en su solución? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder el día de hoy en nuestra cápsula informativa de MAGE Neutral Shipping. Bueno, y el día de hoy haremos contacto telefónico con una invitada muy especial. Ella es María José Ospina, directora de Agenda del Mar, organización colombiana que por más de 28 años ha luchado incansablemente por la conservación y recuperación de los océanos. Así que saludamos a María José. Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestras cápsulas informativas y vamos entonces con la primera pregunta. Bueno, María José, cuéntanos por favor un poco de qué proyectos se encuentra desarrollando actualmente Agenda del Mar. La Agenda del Mar viene desarrollando en esta última etapa mucho trabajo para acercar y conectar a las personas con los océanos. Lo estamos haciendo a través de diferentes herramientas educativas, porque creemos y sabemos que las personas aprenden más a través de la lúdica. Por eso le estamos haciendo una apuesta muy grande a este tipo de material. Ahora estamos trabajando en un juego. Es un juego de mesa que desarrollamos con las niñas del Colegio Nueva Granada de Bogotá y es un proyecto muy bonito porque ellas querían impactar de manera positiva a los océanos a través de un juego de mesa para enseñar a los niños de las costas de Colombia a conservar los océanos, sobre todo en temas de residuos, a sensibilizarlos más. Entonces nos juntamos y nos unimos con otras entidades como Conservación Internacional y la Liga de Surf del Pacífico para llevar adelante esta iniciativa y sacar 1.000 juegos que van a ser entregados en las comunidades costeras de todo el país. Es algo muy especial porque es sumar una nueva generación, es sensibilizarla y es trabajar con comunidades, que es algo que nos encanta. Ahora también estamos preparando la edición número 11 del fotoconcurso de la Agenda del Mar y la idea es conectar a las personas con la naturaleza a través de las historias de la fotografía, que son muy importantes en todo este tema. También estamos preparando la edición 22 de la Agenda del Mar y trabajando en otra serie de proyectos con aliados tan importantes como Conservación Internacional. Como ya lo hemos mencionado, hoy, 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos. ¿Cómo podemos participar desde casa, desde nuestra oficina, y qué tiene preparado Agenda del Mar para esta celebración? El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos y es la oportunidad para conectarnos con el mar. Es la gran oportunidad para que todos celebremos los océanos, celebremos este gran soporte de la vida en el planeta. Y lo podemos celebrar de muchas maneras. Uno, adquiriendo un compromiso con el océano. Puede ser empezar a usar menos plástico de un solo uso, o simplemente decidir que vamos a aprender más sobre ellos y nos vamos a conectar con el mar de manera diferente. Lo otro también es, cuando voy al mar, ¿qué puedo hacer que sea más amigable con los océanos? Sobre todo desde el tema de consumo de pescado. Por otra parte, ese día vamos a tener una celebración muy especial que empezó desde el 1 de junio con la Caravana por los Océanos, donde hemos realizado talleres en diferentes lugares de Colombia. Empezamos en Medellín en el Parque de la Conservación, estamos ahora en toda la zona de Cartagena, de Barú, Islas del Rosario, de Ararca, Santana, Boca Cerrada y terminamos en Santa Marta. Este evento es muy especial porque es trabajar con los niños, los jóvenes, sobre un tema muy importante y es volverlos conscientes de la salud del océano y de su impacto en él. Entonces así todos se han graduado como guardianes de los océanos. Y ese día, el 8 de junio, tenemos un evento muy bonito que empieza precisamente temprano con un circuito de arte donde tenemos la participación del Ministro de Ambiente. Y en la tarde vamos a tener un tema sobre un reto al plástico. Tenemos grandes expertos invitados, expertos en diferentes temas, que nos van a contar también y que nos van a responder las preguntas que venimos recolectando de niños, jóvenes y adultos
sobre el océano. Esas preguntas son preguntas muy interesantes porque son esas preguntas que nadie se atreve a hacer. Entonces el 8 y el 9 de junio tenemos esa gran celebración y están todos súper invitados a conectarse a través de la página de Facebook de la Agenda del Mar, donde vamos a transmitir el evento en vivo, y es una gran oportunidad para aprender sobre el mar. De todas formas, si no se pueden conectar ese día, el evento va a quedar grabado y la verdad vale la pena. Los expertos son espectaculares, son personas que saben mucho y va a ser muy especial esa dinámica del evento donde ellos salen a contestar lo básico sobre el océano, pero que realmente es bastante profundo. Recuerden que lo más importante es que el mar empieza en casa y todos tenemos un impacto muy importante con nuestras acciones sobre él, bueno o malo. Recientemente, la World Wide Alliance, la red a la que pertenece Maje Neutral Shipping, ha tenido un acercamiento importante con Agenda del Mar. Cuéntanos por favor tu opinión acerca de este acercamiento y cómo crees que este tipo de colaboraciones y alianzas pueden impactar positivamente el cuidado de los océanos. El apoyo que recibimos fue muy importante para nosotros porque nos ayuda a continuar nuestra labor de educación, a continuar nuestro trabajo con la maleta viajera y con las comunidades. Precisamente parte de ese aporte pues, se ve reflejado en el trabajo que logramos hacer para la Caravana de los Océanos y para volvernos a conectar con las comunidades después de esta situación tan compleja de la pandemia. El nuevo taller de Soy un Guardián de los Océanos pues tiene un gran apoyo de esta iniciativa, y es muy importante porque todos los aportes que tengamos sobre temas de educación son claves para la salud de nuestros océanos y para la conservación. Nos hemos dado cuenta que las intervenciones cortas no son tan efectivas y profundas, sino que realmente debemos generar procesos con las comunidades. Por eso estas intervenciones que estamos haciendo ya son varias, la segunda, la tercera, la cuarta, o procesos largos que se vienen desarrollando con diferentes comunidades en la costa. Entonces es clave porque realmente ellos son como esa primera línea de conservación frente a los océanos, y sensibilizarlos sobre el medio en el que está, en el que los rodea, es muy importante. Muchas veces los niños y los jóvenes no entienden la importancia de conservar en la zona que ellos viven y que es fundamental para la salud del planeta. Entonces, ese poder que le podemos dar a un niño, a un joven, sobre la conservación se vuelve mucho más importante cuando lo reforzamos con educación. Y es muy importante también esa unión de voluntades, esa unión de apoyos que hace que la labor pueda continuar y pueda generar esos procesos que son la clave y marcan la diferencia frente a la conservación de nuestros océanos. ¿Cuáles consideras tú que son actualmente los principales retos que enfrenta la humanidad en materia de cuidado de los océanos? El océano soporta la vida en el planeta y realmente hay muchísimos retos frente a su conservación. El tema de generar áreas protegidas, la problemática del calentamiento global, de la pérdida de hábitats, de los residuos. O sea, uno para donde mira queda como, ouch, este tema está bien complejo. Por eso es el momento de decidirnos y hacer acciones. Hay muchas personas que las vienen haciendo, pero finalmente en ese día a día es clave que las personas se comprometan con esas acciones a favor de los océanos. Y lo primero es aprender de ellos, entender su importancia, porque así podemos tomar decisiones mucho más acertadas como consumidores. Yo pienso que el poder de la información y el poder de nosotros como consumidores es fundamental. Exigirle a las empresas que realmente hagan cambios importantes en sus procesos de producción, de residuos, es clave, pero también como consumidores en el día a día tenemos que asumir esos compromisos y hacer esos pequeños cambios. Los retos son muy grandes y la verdad, para retos tan grandes, pues también las acciones deben ser muy grandes y muy creativas. También por eso necesitamos que los jóvenes se involucren, y es tan bonito lo que está pasando con el Océano en Juego, porque es una iniciativa de jóvenes para el planeta, y eso es a lo que realmente le debemos apostar. Y por último, María José, ¿qué mensaje respecto al cuidado de los océanos le enviarías a todas las compañías que de una u otra forma hacemos parte de esta cadena de valor del transporte y la logística de carga a nivel mundial?
Hay una cosa que me parece increíble, es que cuando aprendí que el océano mueve al mundo y que ustedes realmente son los que mueven la carga en el océano, como esa parte importante, a uno le cambia la perspectiva de las cosas. Pienso que lo primero es que la gente entienda lo importante que es eso, la gran cantidad de carga y lo que hacen posible a través de todo ese movimiento y de todo ese transporte por los océanos. Y es clave que cada proceso sea evaluado, sea revisado, porque finalmente, pues si dependemos de los océanos, deberían ser los primeros abanderados de su conservación. Mirar cómo se pueden hacer las cosas de manera más amigable y qué impactos podemos reducir sobre los océanos es muy importante. Yo pienso que la conciencia es clave y que las mismas personas que trabajan con ustedes se den cuenta de la importancia de los océanos se vuelve fundamental. Porque recuerden que esa es como esa primera línea de base desde donde podemos empezar a trabajar y es el conocimiento. Y enseñar también que las pequeñas acciones de todos los colaboradores y de todos pues empiezan a generar grandes cambios. Eso empieza a hacerse como una onda y finalmente podemos generar un impacto mayor. Además, sus decisiones van a ser mucho más acertadas y mucho más conscientes de los océanos y de su importancia. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si les ha gustado, no duden en darle like, en suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que puedan recibir al instante todos los contenidos que estamos preparando para ustedes todas las semanas. Y en nombre de todo el equipo de Magé, seguimos reiterando nuestro compromiso con todos ustedes, con prestarles siempre el mejor servicio y la mejor asesoría en todas sus operaciones de logística y transporte de carga. Y no siendo más, me despido por el día de hoy. Mi nombre es Miguel Beltrán y recuerden que somos Magé. Nosotros nos hacemos cargo.